Bueno, buenas tardes. Ustedes son la sección A de mecánica estática. Para hoy tenemos pautado entonces la clase Zoom número 9. Y esta clase Zoom está referida a lo que es el método de las secciones para analizar estructuras. Ya estuvimos hablando del método de los nodos para analizar estructuras y hoy entonces nos corresponde este método que es el de las secciones. Este método está basado en que si un cuerpo está en equilibrio, todas sus partes están en equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio en un cuerpo, estamos hablando de que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo son iguales a cero y también la sumatoria de momentos es igual a cero. Es decir, si estamos en el plano, entonces sería nada más la sumatoria de fuerzas en X igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y por supuesto incluiríamos también la sumatoria de momento, porque estaríamos diciendo que ni el cuerpo se puede mover horizontalmente, al decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, ni se puede mover en forma vertical porque la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Pero tampoco el cuerpo puede girar, porque está en equilibrio, está estático. Entonces, como no puede girar, también la sumatoria de momentos es igual a cero. La estrategia a seguir para analizar problemas de este tipo es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, aquí está anotada la estrategia, está anotada en unos 5 pasos que tenemos aquí. Dice, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, el DCL, diagrama de cuerpo libre, significa eso. De las fuerzas, indicando pues las fuerzas que se están dando en el cuerpo y adicional a eso las reacciones que se dan en sus soportes. Debemos calcular las reacciones aplicando pues sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a un punto igual a 0. Pero eso lo hacemos en toda la estructura, o sea, en ese momento estamos trabajando con toda la estructura. Después debemos realizar un corte, o sea, un seccionamiento, también le dicen desmembramiento, y ese corte o sección se hace a conveniencia, dependiendo de donde me estén pidiendo la fuerza en las respectivas vigas de la estructura. Ahorita lo vamos a visualizar mejor cuando estemos haciendo el problema. Debemos aplicar después sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0, pero en la sección cortada. También, al final, en el paso número 5, debemos calcular la fuerza en cada uno de los miembros. O sea, los miembros son los eslabones o vigas. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, determine la fuerza en los miembros EF, S y BC de la estructura mostrada en la figura. Indique si se encuentran a tensión o a compresión. Entonces fíjense que me están pidiendo la fuerza en, aquí está la estructura dibujada, ¿ves? Tiene dos soportes, en el soporte en A y en D, y me están pidiendo la fuerza que se está dando en este eslabón que está aquí o en esta viga que está aquí, EF, en la viga EC y en la viga BC. En esta estructura tenemos dos fuerzas actuando. Tenemos la fuerza de 400 newton que está actuando hacia la derecha en el eje X y tenemos una fuerza de 1200 newton que está actuando en el eje Y, en los puntos que estamos indicando aquí con la manito. Más, están indicadas esas fuerzas en color rojo. Pues. Las estoy colocando en color rojo. Están anotadas las dimensiones de la estructura. Esto es como una especie de parte lateral de un puente, pues la parte lateral de un puente es esto que está aquí. Entonces, vamos a ver cómo calculamos la fuerza que se está dando en la viga EF, la que se está dando en la viga EC y en la viga BC. Entonces, comenzamos con la primera parte. Ok.
Dice hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un dibujo igualito a este, igualito a este. Lo único que vamos a colocar también las reacciones en los soportes. Este tipo de soporte que está en A, él me da dos reacciones, una en Y y una en X. Y este tipo de soporte que está aquí dibujado en D, me da una sola reacción en el eje Y. Entonces, si yo lo dibujo el diagrama de cuerpo libre, aquí lo estamos dibujando, fíjense que me está dando dos reacciones en el soporte A por el tipo de soporte que es, ¿ves? Una en Y y otra en X. Y la reacción que se da nada más en este tipo de soporte en Y, aquí en el soporte D. Yo estoy colocando las reacciones se colocan en sentidos arbitrarios. Estoy colocando las que están en Y hacia arriba y esta que está en X en el punto A o en el soporte A la estoy colocando hacia la izquierda. ¿Por qué la estoy colocando hacia la izquierda? Porque estoy viendo que esta está actuando hacia la derecha. Y ella debe contrarrestar esta fuerza. Esta AX que está aquí. Entonces, usando toda la estructura, vamos a calcular las reacciones en A y en D. Entonces, aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento que lo vamos a aplicar en este caso en el punto A. Siempre hay que indicar el punto donde estoy aplicando momento. Y por supuesto lo estoy haciendo en toda la estructura. Fíjense que aquí comienzo y digo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Digo que las que van hacia la derecha son positivas. Entonces las únicas fuerzas que vemos aquí en el eje X son la de 400 y AX. La de 400 que va hacia la derecha sería positiva y la AX que sería negativa porque va hacia la izquierda. Por eso AX está colocada en forma negativa y la de 400 está colocada en forma positiva. Siempre indicando así en esta forma que hacia la derecha son positivas. Si yo despejo a X de aquí, a X pasaría para este lado y me queda que a X es igual a 400 newtons. Hago la sumatoria de fuerzas en Y ahora. Las únicas fuerzas que están en Y son AY, DY y la de 1200. ¿eh? Entonces, AY y DY son positivas porque van hacia arriba y la 1200 es negativa porque va hacia abajo. Aquí lo estamos indicando de que las que van hacia arriba son positivas. Siempre debo colocar aquí el sentido que le estoy dando a la fuerza. Normalmente úsenla así como la estoy anotando yo aquí, las que van hacia arriba en Y positiva y en el caso de X las que van hacia la derecha positiva. Entonces ya dijimos que Y es positiva, va hacia arriba, de Y es positiva, va hacia arriba y la de 1200 es negativa. ¿ves? Y eso lo igualo a 0. Digo, despejo de aquí a Y y de Y, me queda Y más de Y y el 1200 que está negativo pasa para este lado positivo. ¿ves? Nosotros consideramos que la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 porque estamos considerando que está en equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre él, la sumatoria de esas fuerzas, debe de ser igual a 0. Al igual que el momento. También estamos considerando que la sumatoria de momento en A es igual a 0 y estamos diciendo que el sentido contrario de giro a las agujas de reloj va a ser positivo. Entonces, comenzamos a ver el momento que me están ejecutando cada una de las fuerzas. Las fuerzas AY y AX no ejecutan momento. ¿Por qué? Porque están pasando por el punto A. Y entonces, cuando la fuerza pasa por el punto, ellas no ejecutan momento. Si nos acordamos del teorema que vimos que se llamaba teorema de Variñón o teorema de los momentos, eso lo dijimos allá en aquel tema, y dijimos que cuando las fuerzas o la línea de acción de la fuerza pasa por el punto, las fuerzas no ejecutan momento. Entonces el momento de AY y de AX en A es 0. Pero vemos que la de 400 newtons sí está haciendo momento en A, la de 1200 está haciendo momento en A y DY también está haciendo momento en A. Si me pongo a ver la de 1200 está hacia acá, hacia abajo. El brazo o la distancia son estos 8 metros que van desde aquí hasta aquí, donde estoy indicando con la manito. ¿Ves? 4 metros más 4 metros el brazo serían 8 metros. O sea, sería el momento que ejecuta esta fuerza de 1200 sería 1200 por 8 metros. 1200 newton por 8 metros, porque el brazo
o la distancia que forma 90 grados con esa fuerza, es esta distancia que vale 8 metros. Entonces, ese momento, por supuesto, como ella me va a hacer con respecto a que ella rote así, rote en esta forma como lo estoy indicando con la mano, ¿ves? Con la manito, ¿ves? Me rote así, en sentido de las agujas del reloj, entonces ese va a ser un momento negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que contrario a la aguja del reloj es que es positivo. Entonces, como ella me va a hacer rotar en sentido de las agujas del reloj, entonces va a ser un momento que es negativo. Por eso lleva menos 1200 por 8. Si me pongo a ver la de 400 newton, que está aquí, si yo la muevo a través de su línea de acción, fíjense que la estoy moviendo a través de la manito en su línea de acción. Esta distancia que va desde aquí hasta aquí, que vale 3 metros, por supuesto, aquí están los 3 metros, entonces es la distancia que forma 90 grados con ella o con la línea de acción de la fuerza. Al moverla a través de su línea de acción, ¿ves? La muevo paralela aquí, como ella está, ¿ves? Aquí, y me quedan 90 grados aquí. Esta distancia desde aquí hasta aquí vale 3. O sea, el brazo de la fuerza de 400 newton es 3 metros. Entonces, 400 newton por 3 metros me va a dar el momento que la fuerza de 400 newton está ejerciendo. Y por supuesto, como ella va a tender a hacer que esto con respecto a rote así, fíjense cómo coloco la manito, ¿ves? Rote así, va a rotar en sentido de las agujas de reloj. Y sabemos que en sentido de las agujas de reloj es un momento negativo. Por eso la de 400 por 3, por el brazo que vale 3, entonces va a ser un momento que es negativo. Aquí lo estamos colocando negativo. Recuerden que el momento es una fuerza por una distancia. O sea, esto va a dar newton por metro, en este caso particular. Y la de Y, que es la otra fuerza que ejecuta momento, fíjense, si yo me pongo a ver esta distancia que va desde aquí hasta aquí, que vale 12 metros, porque es 4 más 4 más 4, es la que forma 90 grados con la fuerza o con la línea de acción de la fuerza. Y por supuesto, como ella está actuando hacia arriba, ella va a hacer que con respecto a esto rote así, ¿ves? Rote así, en sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Ves? Ella está actuando aquí, ella va a hacer que esto rote así con respecto a hacia acá, ¿ves? En sentido contrario a la aguja del reloj. Y en sentido contrario a la aguja del reloj estamos diciendo que es positivo. Por eso DY por sus 12 metros, que es su brazo, la fuerza tiene, DY tiene un brazo de 12 metros, es un momento que es positivo. Si yo despejo a DY de aquí, todos estos términos van a pasar hacia el otro lado positivo, ¿ves? Este va a pasar positivo. Y el 12 que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda despejado de Y. Hacemos esta operación, una calculadora nos da 900 newton. La ecuación que teníamos inicialmente, esta que estoy señalando ahorita, Y más DY igual a 1200, reemplazamos a DY allí y despejamos a Y, ¿ves? Aquí la tenemos 1200 menos DY, 1200 menos 900, entonces me da 300 newton. Las reacciones dieron positiva, quiere decir que el sentido que yo les di era el adecuado, o sea, ella va hacia arriba y ella va hacia arriba. Y la AX también me dio positiva, quiere decir que el sentido que yo le di era el adecuado. Cuando yo despejo las reacciones y me dan positivas, quiere decir que el sentido que le di era el adecuado. Ok. Ahora vamos a hacer el corte, que es el paso que viene. Recuérdense de los pasos que habíamos hablado aquí, que después de calcular las reacciones, ¿ves? Viene que tenemos que hacer un corte a conveniencia. ¿Por qué digo a conveniencia? Porque a mí me interesa o me están pidiendo la fuerza en EF, en SE y en BC. Entonces yo, claro, hago un corte, aquí lo estoy haciendo, este corte A', de manera que me toque las 3 vigas, ¿ves? Por eso es que digo que es un corte a conveniencia. Yo busco tocar las 3 vigas donde me están pidiendo la fuerza. Entonces hago el dibujito de esto, ¿ves? De esta parte aquí, ¿ves? De esta que estoy señalando con la manita, ¿ves? Esta parte yo la voy a dibujar, esta. Y por supuesto, cuando la dibujo, coloco mis reacciones, las que ya calculé, la AY que vale 300, la AX que vale 400, y dibujo las fuerzas que se me dan en la viga, ¿ves? Esta que es la BC, digo, ahí se me va a generar una fuerza BC. En la S, es esta que está aquí,
se me va a generar una fuerza FS, ¿ves? Y en la EF, esta que está aquí, se me genera una fuerza EF, ¿ves? Yo estoy suponiendo que la EF y la S están saliendo del nodo E, ¿ves? O sea, estoy suponiendo, dependiendo cómo me den los cálculos, yo sé si el sentido que le di era el adecuado. Y sabemos que por acción y reacción en la viga se van a reflejar al revés. Ahorita lo vamos a visualizar. Y la BC también la estoy suponiendo que está saliendo del nodo B. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este seccionamiento? Comenzamos a aplicar igualito, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero voy a comenzar directamente por el momento. Entonces voy a aplicar momento en E. ¿Por qué aplico momento en E? Porque así elimino el momento de esta fuerza EC y de esta fuerza EF, porque ellas no ejecutarían momento en E. Y como no ejecutan momento porque ellas están pasando por el punto E, me elimino EF, FEF y FS que son incógnitas, ¿ves? Porque todavía no tengo esos valores. Si yo hago sumatoria de momento en E y digo que el sentido contrario de giro a la URL es positivo, las únicas que me van a hacer momento van a ser AY, AX y FBC. Y voy a poder despejar a FBC. Entonces tomo momento en E y digo que es igual a cero porque estoy considerando, como dijimos inicialmente, que si el cuerpo estaba en equilibrio, cada una de sus partes están en equilibrio. Quiere decir que si yo la secciono, esa sección que yo estoy tomando también debe estar en equilibrio. Por eso es que digo que la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, AY, aquí está, ¿ves? Si yo la subo hacia arriba, de forma vertical, aquí, la coloco aquí, en esta parte donde estoy señalando con la manito. Esta distancia desde aquí hasta aquí ya sabemos que vale 4 metros. La vimos en el dibujo inicial, ¿ves? 4 metros. Entonces quiere decir que la AY está ejecutando un momento que es igual a 300 por 4. Y su momento, como ella va a tender a hacer que gire en sentido de las agujas de reloj, va a ser negativo. La AX, su brazo, fíjense que si la muevo a través de su línea de acción, su brazo que va desde aquí hasta aquí, ese vale 3 metros, ¿ves? Vale 3 metros. Entonces quiere decir que su distancia va a ser 3 metros, o sea, va a ser AX por 300. Y como ella va a tender a hacer que esto rote así, va a ser en sentido de las agujas del reloj, ¿ves? Ella va a rotar así. Y como es en sentido de las agujas del reloj, quiere decir que su momento va a ser negativo. Y FBC, que está aquí, se ve clarito que su brazo vale 3 metros, que es este que está aquí, ¿ves? Porque es el brazo o la distancia que forma 90 grados con la fuerza, ¿ves? No hay que estarla moviendo a través de su línea de acción como hicimos con AY y con AX. Y su brazo vale 3, entonces me queda FBC por 3. Reemplazo los valores de AY, que vale 300, ¿ves? Y la AX, que vale 400, y despejo a FBC. Hago el despeje de FBC y me doy cuenta entonces que FBC vale 800 newton al hacer este cálculo que está aquí. Como ella me dio positiva, FBC me dio positiva, quiere decir que ella está saliendo del nodo, como lo hicimos la suposición, ¿ves? Ella está saliendo del nodo B, ¿ves? Pero en la viga ella se refleja al revés, por acción y reacción. Entonces quiere decir que se va a reflejar en sentido hacia acá, hacia la izquierda y acá hacia la derecha. Quiere decir que la viga, la BC, está a tensión porque la estoy tensionando al aplicar estas dos fuerzas. Aquí, si yo quiero calcular este ángulo, porque me interesa para hacer la descomposición de S, de FS, entonces yo me busco en este triángulo, aquí está el angulito nuevamente, ve el alfa, que es este que está aquí. Entonces el cateto opuesto es esta distancia que va desde aquí hasta aquí, que es 3, y el adyacente es este que está aquí, que vale 4. 3 entre 4. 3 entre 4, por supuesto, la tangente a la menos 1 de 3 entre 4 me va a dar un ángulo que es 36 grados. O sea que este ángulo que está aquí vale 36 grados. Ya lo tenemos calculado entonces.
Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y allí mismo, en el seccionamiento que tenemos que las fuerzas que están actuando en Y son 300 newton. Vamos a visualizarla aquí. Esta que está aquí, que está en AY y es positiva, ¿ves? Y si yo descompongo a FS en el eje Y, ella también me está haciendo un momento que es, perdón, una fuerza hacia abajo. Al descomponerla, fíjense que por descomposición ella va a quedar mirando hacia abajo en Y. Vamos a tratar de visualizarla aquí mejor, ¿ves? Si esta es FS, su componente en Y será esta que está aquí, ¿ves? Mirando hacia abajo. Y es FS por el seno de alfa. Y si la descompongo en X, será FS por el coseno de alfa. Visualizando este triangulito, esto es un cateto opuesto, ¿ves? Para alfa. Y este es un cateto adyacente. Por eso esta la trabajo cuando es adyacente con el coseno y cuando es opuesto la trabajo con el seno. Cuando es adyacente, con el coseno. Cuando es opuesto, la trabajo con el seno. Y alfa ya lo tenemos, que sabemos que vale 36,86. Por eso, cuando hacemos inicialmente aquí la sumatoria de fuerzas en Y, que ya sabemos que las que van hacia arriba son positivas, igual a 0, entonces 300 me queda positiva porque ya está mirando hacia arriba. Pero la FS, seno de 36,86, está negativa. Acuérdense, ella queda mirando hacia abajo, ¿ves? La del seno. Por eso es que la coloco negativa. Y ellas son las únicas fuerzas que allí, en el seccionamiento que hicimos, son las únicas que están actuando en Y. Esta y cuando descompongo a FS en el eje Y. Son las únicas. Por eso cuando las tomamos aquí, solamente las tomamos en cuenta a ellas dos, ¿ves? A ellas dos. Aquí están. 300 menos FS, seno de 36. Despejo FS, paso esto para acá y después paso el seno de 36,86 debajo del 300 y me queda que FS vale 500,11. Y como me dio positiva, quiere decir que ella realmente está saliendo de FS como lo supusimos, como hicimos la suposición esta. FS está saliendo del nodo E. Y si ella está saliendo del nodo E, entonces ella en la viga se refleja al revés. Y si se ponen a ver, esta viga que está aquí, la S está a tensión porque la estoy tensionando con estas dos fuerzas que están aquí. La estoy buscando estirar. Por eso, al buscar estirarla, entonces la estoy tensionando. Cuando trato de reducirla o de comprimirla, ella estaría a compresión. Pero entonces en este caso está a tensión. Entonces fíjense que todo depende del valor que me dé la fuerza. Si me da positiva, si me da negativa, yo visualizo si ella está a tensión o está a compresión. Cuando ustedes vean resistencia de materiales se darán cuenta del por qué hay que calcular eso así. ¿Por qué? Porque hay que visualizar qué material voy a utilizar yo en cada una de las vigas, porque a veces no se usa el mismo material ni se usa el mismo espesor en las vigas, porque depende de si ella está a tensión o está a compresión, ya que los límites máximos que pueden soportar los materiales a tensión y a compresión no son los mismos, sino que esos ya están previamente calculados para cada uno de los materiales. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, aquí en el seccionamiento y nos ponemos a ver, vamos a ver que tenemos a X, tenemos a FBC, tenemos a FEF y tenemos esta descompuesta en el eje X. ¿Ves? La descomposición de FS en el eje X, ya sabemos que es esta que está aquí, FS por el coseno de alfa. ¿Ves? Entonces hacemos la sumatoria de fuerza en X diciendo que las que siempre hay que indicar es, si es en Y hacia arriba son positivas, como está aquí, ¿ves? Y si es en X, las que van hacia la derecha son positivas. Sumamos todas las fuerzas que están en X, que son las de 400. Como va hacia la izquierda queda negativa, la FBC está quedando positiva porque ya está mirando hacia la derecha. La EF también está quedando mirando a la derecha. Y la FS, coseno de 36,86, también está mirando hacia la derecha. Despejo a FF, que es la única que me falta, porque ya la BC yo la tengo, ¿eh? Vale 800. Y la FS también la tengo, que vale 500,11. Despejo a EF y me doy cuenta que cuando hago el cálculo ella me da negativa. Cuando yo la veo que EF
EF me da negativa, quiere decir que ella no está saliendo del nodo E, sino que realmente está llegando al nodo E, porque me dio con un signo contrario. Como ella está llegando al nodo E, quiere decir que en la viga se va a reflejar al revés. Y como se refleja al revés, entonces EF está a compresión. Entonces la viga EF está a compresión. Fíjense que hemos calculado cuánto vale cada fuerza, cuál es el valor de cada fuerza en las tres vigas que nos interesaban, en la EC, en la EF y en la BC, las hemos calculado y hemos dicho a ver si están a tensión o a compresión. Bueno, espero que, lo que pasa es que no entró ninguno, no sé si para que hicieran preguntas, traté de explicar lo más detallado posible este método de las secciones, que es importante para qué, para el examen del 20%, porque lo que coloqué fue un solo problema para que apliquen más que todo el método de las secciones y puedan hacer los cálculos de las fuerzas en la viga y verificar si están a tensión o a compresión. Bueno, me despido de ustedes. Será hasta la próxima clase, que será la próxima semana. Espero que entren a la clase Zoom. De todas maneras, esta clase yo la voy a bajar en el Saya para que la visualicen y puedan tener la información de cómo se calculan o cómo se aplica el método de las secciones. El método de las secciones es un método más práctico porque me ayuda a visualizar fácilmente fuerzas que están actuando en otras vigas. Porque si estuviera trabajando con el método de los nodos, tendría que ir nodo por nodo por nodo para poder ir calculando la fuerza. En cambio, este método me permite calcular la fuerza en cualquier viga al hacer el seccionamiento. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, que será la semana que viene. Hasta la próxima clase entonces.